El día de hoy vamos a exponer la respectiva automatización de una plantación de aguacates para la materia de síntesis y circuitos 2. El grupo está conformado pues, por Ángel Camilo Tapias Contreras, quien les habla, Lady Carolina Villamizar Rivera y Juan Esteban Guzmán Leiva. En este proyecto vamos a realizar o mostrar, digamos que la respectiva instalación de una automatización para una plantación de aguacates. Por ejemplo, lo que es el riego, el sistema de humedad, puede ser la temperatura, entre otros. Posterior a eso, pues en este caso ya va a empezar a hablar mi compañera Lady Carolina. Bueno, el objetivo general del aguacate en Colombia se da por el crecimiento del mismo en su producción característica en Colombia, ya que ha crecido un 11% desde el 2005. En los años característicos se ha venido dando una producción y un conocimiento más característico a la plantación de aguacates y a sus referencias en la región colombiana, pues esta tiene un aumento en áreas cosechadas y cultivos de largo plazo que se mantienen de 20 a 30 años. El cultivo se caracteriza más o menos en producción de 540 toneladas anuales en Colombia. La caracterización de los aguacates que se implementan o se mantienen sembrando es la raza antillana, la raza guatemalteca y la raza mexicana, en híbridos entre ellas mismas, pues estas si se mezclan o varían entre las mismas por la variedad de terrenos y de climas por el medio tropical en que nos encontramos, se dan la raza Trinidad, Lorena, Bot 8, Santana, Trapo y las Fuerte y el As, que son las más vendidas y las más producidas por su sabor dulce y su gran tamaño a nivel de exportación y características de la misma en variedad con referente al clima colombiano. Siguiente, Juan, por favor. Como podemos ver en la tabla, se dan los departamentos en Colombia que más hacen producción de aguacates y sus tipos de cosecha, su rendimiento y su producción a lo largo de los años del 2005 al 2013, pues de los años consiguientes se ha venido creciendo en un 7% característico anual y en la exportación se ha venido dando en 3 países más. Siguiente, Juan, por favor. Los parámetros se caracterizan por el terreno, la humedad, el agua y la temperatura, la adaptación a las mismas por la semilla. La característica principal y una de las más sembradas en Colombia es la raza antillana y el As. Son dos razas que se mantienen en clima tropical, húmedo, semiseco o mediterráneo. Se siembra generalmente de 500 hectáreas a 1000 hectáreas en esta misma. En Colombia se da una humedad y una característica atmosférica estable para la misma raza, pues se mantiene una humedad del 11% al 15%. El agua de siembra de esta misma anual por plantación se da de 1.800 a 2.000 litros anuales y su caracterización tropical o su temperatura ideal es de 29 a 26 grados centígrados. Su máxima es de 42 y su mínima es de 0, pues esta ya dañaría la plantación como tal. Pero la caracterización y el parámetro de ideal es de 26 a 24 grados. Referente al sistema botánico, Colombia maneja unas tierras muy variadas en su producción de nutrientes y en su característica de humedad por el medio tropical en que nos encontramos. El aguacate cosechado y exportado en Colombia conforma uno de los productores e insumos institucionales más grandes referenciados por el ICA y por el sistema agropecuario que maneja en Colombia. El goteo de estas va por planta de 1 a 2 goteos por mata, característicos de según el año en que tenga la planta. Generalmente las plantas de aguacates, las más viejas de la siembra ya mismas, son de 13 años, pues ahí ya se cortan y se siembra nuevamente la semilla. Las más jóvenes son de 1 a 2 años y siembran en tiempos de medio año, que son de más calidad y se puede dar una mejor representación de la plantación del aguacate. La siguiente parte de nuestra exposición vamos a explicar el diagrama de flujo y cómo va a funcionar la plantación en dado montaje en el que nosotros queremos hacer y pues ubicar este sistema en nuestro terreno.
El primer paso a revisar en nuestra plantación es que para hacer un riego ideal necesitamos tener agua de base o de, bueno, agua guardada para poder abrir la llave que va a dar a los goteros. Entonces el riego del cultivo comienza con una revisión de agua en el tanque. Este proyecto se pensó para áreas llaneras, para la región Orinoca, donde es muy fácil encontrar agua en los llamados aljibes o highways. Así pues se subirá esta agua a un tanque elevado para que la gravedad trabaje por sí sola. Entonces, lo primero es revisar que sí hay agua en el tanque. Dado caso que no esté, que pues no haya suficiente agua, comenzaremos con el proceso de llenado de tanque, que es la revisión del agua, a ver que si está por encima del 90% o por debajo del 20% de la capacidad del tanque. A esta pregunta se puede responder con si no hay agua, si está por debajo del 20%, entonces se encenderá una electrobomba que nos hará subir el agua desde el highway, desde el aljibe, hacia el tanque elevado, que dependiendo la zona puede estar de 6, 7 metros arriba. Si hay suficiente agua en el tanque, es decir, si está por encima del 85-90%, se cerrará el paso de la corriente y asimismo pues se apagará la electrobomba para que no siga subiendo, no se rebose, no se pierda. Para esta parte del llenado, para el sensor que escogimos para este llenado de tanque, es uno muy sencillo, que el nivel del agua que pues, es muy conocido como flotador automático. Esta imagen que vemos acá a la derecha. Tenemos este circuito casi análogo eléctrico que funciona por un contrapeso y por el nivel del agua. El flotador lo que hace es que se encuentra por debajo de su contrapeso y a lo que una bolita de acero está por dentro, baje, la gravedad la haga bajar con el contactor interno, se va a dar paso a la corriente para que la electrobomba empiece a succionar agua del aljibe y la suba al tanque. Cuando esté llenando, la bolita, bueno, cuando este flotador llegue a su punto máximo en el tanque, la bolita va a subir y, bueno, va a cambiar de posición, va a subir o girar y va a dejar de hacerle peso al contactor. Eso pues hará que quite el paso de corriente y asimismo pues se apaga la electrobomba automáticamente. Eso es lo que se conoce acá en la parte llanera como un automático para el llenado de tanques. Siguiendo con el proceso, si verificamos ya que llegamos al fin del llenado, es decir, que hay agua suficiente en el tanque para hacer un regado apropiado, entonces el proceso viene para la verificación ahora de la humedad en la tierra, que con eso va a seguir mi compañero. Bueno, para este caso vamos a realizar lo siguiente. Primeramente vamos a seleccionar un dispositivo, un sensor que nos va a permitir, digamos que saber en qué humedad se encuentra nuestro respectivo suelo, que es donde está la respectiva plantación de aguacates. Para ese caso, ¿me pueden hacer un favor de pasar a la siguiente gráfica? Diapositiva. Para este caso vamos a utilizar un sensor que se llama Watermark, que técnicamente es el que se ve en la parte izquierda. Ese sensor lo que se va a hacer es directamente, digamos, se va a abrir un hueco aledaño o cercano por ejemplo, a la planta de aguacate, y asimismo se va a excavar o se va a hundir lo más que se pueda con el fin de saber la respectiva humedad de nuestro suelo. En este caso va a tener dos pines o dos cables, los cuales nos van a dar la respectiva humedad que tiene nuestro dispositivo. Entonces, en este caso, ya directamente dado por un datasheet, en pocas palabras, o por las hojas de características que nos está dando la empresa en la cual encontramos el dispositivo, va a estar dado de la siguiente manera. De 0 a 10 centibares, el suelo se va a considerar saturado y se va a encontrar en perfectas condiciones o cercanas a esas condiciones para cual nuestro dispositivo, o en este caso nuestra válvula o sistema de goteo, se apague. El momento de 10 a 30 centibares, como lo dice ahí, suficiente humedad.
para, en este caso, nuestro suelo, y asimismo va a ir en aumento hasta el punto que vamos a tener un porcentaje o algo mayor a 80 centibares. En ese caso, nos va a decir que el suelo se encuentra completamente seco. Al tenerlo completamente seco, va a ocasionar de que primeramente nuestra planta pueda empezar a morir y segundo, va a activar otra vez nuestro sistema de goteo. Teniendo eso, pasamos de una vez a lo que tenemos planeado, que es la parte de la equivalencia de los voltios. En este caso, nosotros hicimos la siguiente relación. De 0 a 10 centibares vamos a tener de 0 a 1 voltio y así sucesivamente hasta los 80 centibarios que vamos a tener un voltaje mayor en este caso a los 4 voltios. ¿Por qué hicimos esto? Lo tomamos en base a lo que vimos, en este caso fue una configuración de un termopar con un amplificador AD623 y en ese caso, al momento de que nosotros aumentábamos la temperatura en ese termopar, íbamos a obtener una respectiva salida, pero en este caso no vamos a obtener la respectiva salida que necesitamos. Para ese caso le vamos a conectar una tapa, otra tapa, en este caso un amplificador en configuración no inversor, con el fin de que al momento de que se tenga el rango de 0 a 10 centibares, vamos a obtener en la salida de 0 a 1 voltio y esa salida la vamos a ir conectando directamente a un montaje guía que realizamos en la materia de microcontroladores asignada por el mismo docente de la materia de síntesis de circuitos 2. Para este caso, en este caso donde se observan los potenciómetros, que es en la parte superior, vamos a conectar en este caso nuestra respectiva salida del amplificador no inversor y eso va a ser nuestra, en este caso, nuestra entrada. Y para determinar en este caso lo que tenemos nosotros en el display, uno de los botones que se encuentran en la parte de abajo va a estar constantemente accionándose bajo una señal de reloj o una configuración de estado lógico con el fin de que durante un determinado tiempo va a estar switchando automáticamente nuestro botón y así en la pantalla LCD nos va a estar mostrando la respectiva salida que ya obviamente nosotros sabemos que de 0 a 1 voltio tienen que haber 0 a 10 centibares y ahí se hace una respectiva relación con el fin de saber cuándo tenemos que, primeramente, en este caso, se activa nuestra electroválvula y posterior a eso, digamos que en este caso, el capataz o la persona encargada de estar revisando esta plantación va a saber si primeramente nuestro dispositivo está funcionando de la manera esperada y posterior a eso va a estar mirando si en este caso activa o no desactiva nuestra electroválvula, nuestra electrobomba y asimismo pues lo va a estar mirando o detectando cada hora o en este caso para hacerlo un poco mejor se va a hacer una configuración con el fin de que cuando se detecte un nivel muy pero muy seco de nuestra tierra, que no haya respectivamente mucha humedad, va a enviar un mensaje de alerta para que el encargado esté pendiente de que se esté haciendo, digamos que el respectivo o las respectivas señales se estén aplicando de la mejor manera posible. En este caso, pues ya mi compañero Juan supongo que dará una conclusión de lo que se espera. Para la finalización de pues, la exposición, muchas gracias por darnos su punto de vista, entonces tendremos que la plantación de aguacate se caracteriza por exigir demasiada agua. Lo más sensato que podemos hacer nosotros como ingenieros electrónicos en la automatización de un regado de estos es implementar algo que nos mida, nos asegure un valor exacto y por su palabra automático se riegue solo hasta el momento en que lo necesite. Dados los puntos expuestos acá anteriormente, tenemos que se va a tener una medida permanente o si no es permanente es algo puntual en horas exactas de la humedad en el suelo por nuestro sensor watermark. Este va a decirnos si hay suficiente agua o no para mostrar la LCD y el automático que abre la válvula, que empieza el goteo de
la planta o que abre la pues, electroválvula para que los goteros empiecen su función de regar el árbol. En el momento en el que él detecte que la tierra está lo suficientemente húmeda, va a cerrarlo. El proceso para esto que nosotros aconsejamos bajo algunos pocos estudios en el área ambiental del sistema de regado es que se haga en la noche por la prevención del secado de la planta. Puede ser muy peligroso la exposición al agua y al sol a la vez, entonces se aconseja en la noche. Durante el día va a estar prendido este pequeño sistema que tenemos en este momento, que no va a generar un gasto excesivo de corriente ni de voltaje, de ninguna energía. Y si quieren, o si se desea, se puede hacer solo con un panel solar, porque pues, como ya lo decimos, esto no requiere más de 10 voltios para su funcionamiento. La etapa posterior es la que sí requiere algo más de amperaje, pues la electroválvula que consume mucho. Entonces, la posterior ya podemos cambiar de alimentación para el fin, para que se cumpla su fin de regar esto. Entonces, nosotros hicimos una propuesta o hicimos un supuesto de que salga de acá la señal para encender la electroválvula, tenga un interruptor para que, como dijo mi compañero, el capataz, que es el encargado de esto, active el interruptor solo en la noche y el sistema de regado se active en las horas que son mejores para el árbol. Y en la mañana él vuelva y lo apague para que solo se observe que también se regó y, y pues se pueden anotar todos los datos respectivos. Esperamos que haya quedado todo claro. Muchísimas gracias y hasta luego.